Bienvenidos a Astromocionate. En este vídeo vamos a explicar cómo utilizar los wavelets de Registax y así procesar nuestras imágenes de planetas, Sol y Luna. En este caso vamos a utilizar una imagen del planeta Júpiter en el canal infrarrojo y vamos a procesarla con los dos tipos de wavelets que dispone Registax, que son el default, que es el que Registax venía utilizando hasta la versión 5, y después los gaussianos. Empezaremos con los default, que son los más sencillos y digamos que son los que son más de iniciación. Entonces, ¿qué controles tenemos disponibles en las barras de wavelets? Lo primero es que los wavelets lo que hacen es dividir nuestra imagen en 6 capas de diferente resolución. Al modificar en los wavelets de cada capa, creamos un cambio de contrastes y sombras que mejoran el detalle general de la imagen. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque depende de la capa, introducimos más ruido o menos ruido, o los detalles que buscamos reforzar son de más tamaño o de menor tamaño. Lo normal es que la primera capa sea la más agresiva y baje hasta llegar a la sexta capa, que es la más suave. Por lo que es recomendable en los ajustes de default empezar a probar el ajuste óptimo desde la última barra, la barra 6. Para saber la parte de la imagen que Registax va a modificar, es decir, la capa de wavelets que vamos a modificar, qué es lo que va a cambiar y no, lo podemos hacer desde los preview. Si, por ejemplo, vamos a modificar la capa 4, pulsamos sobre preview y la imagen cambia a dos contrastes de colores, en rojo y en verde. Nos indica que el verde es lo que va a contrastar, es lo que va a aumentar el detalle, y el rojo lo va a diluir, digamos. Entonces, sabiendo esto, sabemos cuál es el grano o el tamaño del detalle que queremos procesar. Entonces, por ejemplo, un ajuste típico sería, aumentamos la barra 6, ¿veis? Y ya aumenta lo que es el detalle de la imagen. Continuamos con la barra 5 y aumenta más. Si continuamos ajustando y probando diferentes ajustes, llega un momento en el que, ¿veis? Ya tenemos una imagen que está bastante definida, ya se distingue bien las 3 tormentas superiores de la gran mancha roja, todas las tormentas que van detrás de la mancha roja, las diferentes bandas, y si ya probáramos otras configuraciones más agresivas, pues ya tendríamos resultados ruidosos. Por ejemplo, si vamos a la primera capa, que es la que más ruido mete al sistema, y le metemos mucho, pues ya aparece el ruido en nuestra imagen. El problema de este tipo de wavelets, los default, es que no nos permiten actuar sobre el ruido, por lo que son los wavelets de iniciación. Ahora pasaremos a los gaussianos, que sí que nos permiten ajustar cada capa y además aumentar el detalle y controlar el ruido en cada una de las capas, por lo que es un ajuste más avanzado que cuesta un poco más de aprender, pero se obtienen mejores resultados. Entonces pasamos a los ajustes gaussianos. Ya estamos con los wavelets gaussianos. En este caso, como podéis observar, las barras han cambiado ligeramente. Ya no solo disponemos de cada barra para ajustar cada layer, sino que además en cada layer tenemos un ajuste para el ruido y otro ajuste para el afilado. Entonces, ¿para qué sirven estos dos ajustes en cada capa? Lo que tenemos que entender es que cuando nosotros modificamos el ajuste de una capa, introducimos ruido a la imagen. Entonces, si por ejemplo utilizamos la capa 6, introducimos ruido en esa parte o esa copia de la imagen de esa resolución. Si por ejemplo lo hacemos en la capa 3, tendremos un ruido de grano más grueso. Sin embargo, la capa 1 es la que, digamos, carga con el ruido general de toda la imagen. Por lo que en este caso, y utilizando este tipo de wavelets, lo recomendable es desactivar la capa 1 y utilizarla únicamente para controlar el ruido. Entonces la desactivamos y hacemos lo mismo. Vamos a ajustar las últimas capas para empezar a probar haciendo un tipo escalonado. Por ejemplo, vamos a dejar el valor a 65, a 43 y a 20, más o menos. Entonces, veis que la imagen ha mejorado un poco, pero bueno, tampoco ha mejorado tanto. Entonces, aquí es cuando ya entran en acción los ajustes de Sharpen y de Noise. Lo que vamos a ajustar ahora son únicamente los parámetros Sharpen, porque el ruido solo lo mitigaremos en la capa 1. Entonces, por ejemplo, en la capa 6 le ajustamos hasta 0,3 y ha mejorado la imagen. Sin embargo, como veis, tiene ruido.
La capa 5 le vamos a meter, por ejemplo, 0,2. Y en este caso el efecto es que parece que el ruido haya desaparecido un poco. Sin embargo, el problema es que la capa, al ser más gruesa, ha difuminado algunos detalles de la capa 6, por lo que nos interesa tal vez bajarle a 0,15 y obtener un poco más de contraste. En este caso, podemos aumentar también un poco la capa 4. Vamos a meterle 0,15 a ver cómo reacciona. Bueno, no es una mejora muy grande, pero un poquito más de contraste tiene. Y en este caso ya, digamos que estamos contentos con nuestro resultado. Hemos obtenido la imagen que queríamos y tal, pero vemos que tiene ruido. Y claro, en los filtros default no podíamos controlar el ruido, pero con los gaussianos sí que podemos. Entonces, ¿cómo se hace? Desde la capa 1 simplemente empezamos a probar valores de reducción de ruido. Por ejemplo, vamos a probar con 0,1. Se ha reducido ligeramente, tampoco mucho. Vamos a probar con 0,3. Se ha reducido tal vez demasiado porque ha desenfocado demasiado la imagen, por lo que podemos probar 0,2 y digamos que ya es un valor donde ya se distinguen las tres tormentas otra vez, incluso más contrastadas que en el otro filtro, las tormentas del polo norte, porque en este caso Júpiter está mirando al revés, se contrastan bastante bien, el polo sur también se distingue bien. En general, la imagen ha mejorado respecto a los filtros default, por lo que es recomendable utilizar este tipo de cálculo matemático que tienes registrados, los tipos gaussianos. Entonces ya solo quedaría, en este caso, ajustar ligeramente el histograma. Bueno, pues en este punto solo nos queda estirar nuestro histograma para obtener el mayor rango dinámico y que después sea más fácil manipularla en otros tipos de procesado y demás. Entonces, tenemos varias opciones para estirar nuestro histograma. O bien, simplemente recortamos la parte que sobre, que en este caso son las altas luces, es decir, nuestra imagen está tirando a los medios tonos, bajos tonos, por lo que nos conviene estirarla para que esté distribuido todo el brillo en la mayor cantidad posible de rango dinámico. Entonces, movemos la barra, pulsamos stretch, entonces estirar el histograma, pero vemos que está muy bajo y eso es porque gran parte del histograma está en los tonos bajos, es decir, o bien es el propio aura de Júpiter que no debería estar y que es por efecto de la atmósfera, o bien es un poco de ruido que queda en el fondo de cielo. Entonces, básicamente lo quitamos y como veis, Júpiter no ha perdido. Los bordes del planeta se han oscurecido un poco, que es realmente el efecto que veríamos del planeta, porque la luz no incide igual en todo el disco planetario, y el fondo del cielo, el fondo oscuro del cielo se ha vuelto más oscuro, por lo que la imagen está más contrastada en cuanto a rango dinámico. Como veis, lo que es la gráfica del histograma está centrada en los tonos medios y bien distribuida. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Os voy a dejar aquí arriba un enlace a nuestra lista de reproducción para saber utilizar WinJupos y saber derrotar imágenes, vídeos, composiciones en color y demás. Ya sabéis que WinJupos es un software maravilloso que ha revolucionado la astrofotografía planetaria, y también nuestra lista de reproducción para saber apilar con AutoStacker, con sus opciones avanzadas y todos los trucos para obtener el mejor apilado posible. Nada, muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, le das like, y si quieres seguir viendo nuestros vídeos, suscríbete. Un saludo y hasta luego.